Momento para nuestro tema del día y tiene que ver con lo que hablábamos al inicio de esta emisión, y es que hoy, 9 de abril, se conmemora a nivel nacional el Día de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Antes de entrar en materia, es importante conocer el panorama de la población afectada por el conflicto. Por eso, iniciamos con nuestro dato. Según los más recientes cifras y datos del Observatorio de la Unidad para las Víctimas, en el país hay más de 9,5 millones de personas en el registro único de víctimas. Una cifra impresionante si tenemos en cuenta que somos aproximadamente 50 millones de habitantes. Y eso no es todo, porque más de la mitad son mujeres. Cifras que nos entregaba y que, por supuesto, también nos alertan y nos hacen concientizarnos. Hoy en Bogotá y también en el resto del país hay varias actividades conmemorativas por esta fecha. Es por eso que saludamos a Laura Chambueta, quien se encuentra en uno de esos puntos. Laura, la escuchamos. Cristian y televidentes, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el cual hoy 9 de abril se arropó con unos telares que reúnen cientos de historias de víctimas del conflicto armado que solo en Bogotá superan el 500,000 de personas, muchas de estas víctimas de desplazamiento forzado. En el marco de esta fecha nosotros hicimos un informe especial para que ustedes conozcan el origen de esta conmemoración, pero también las afectaciones y las exigencias de las víctimas del conflicto armado en más de 50 años de historia de violencia en el país. El 10 de junio de 2011 nació en Colombia la Ley 1448, también llamada Ley de Víctimas, donde una de sus disposiciones fue conmemorar a las víctimas del conflicto armado cada 9 de abril. Los resultados de la Ley de Víctimas han sido positivos, han sido importantes, especialmente porque hoy en día esas víctimas tienen un instrumento legal con el cual exigen sus derechos. Ya no son objetos de limosna, sino exigen sus derechos. Según los más recientes datos de la Unidad para las Víctimas, 2 de cada 10 personas en Colombia son víctimas del conflicto armado. Esto no es un problema que pueda y deba resolver solamente el gobierno nacional o un gobierno local. Esto es un problema que le compete a la sociedad, que le compete a 50 millones de colombianos. Hoy nos damos cuenta que el conflicto nos une a todos, armado o el Estado nos une a todos, porque son muchas las familias que han quedado sin sus padres, sin sus madres, sin sus hijos, sin sus hermanos. Asimismo, los mayores hechos victimizantes han sido el desplazamiento forzado, los homicidios y las amenazas, siendo las mujeres una de las poblaciones más afectadas. Históricamente hemos vivido esas violencias que han marcado nuestras vidas y cómo el conflicto armado exacerba esa vida, esa violencia en la vida y en el cuerpo de las mujeres. Que la vivienda no sean los extramuros de la ciudad donde hay inseguridad, donde no hay alumbrado público, donde no hay un colegio cerca, no hay servicio de salud cerca. Es todas esas brechas que las mujeres hemos vivido para poder lograr que haya una reparación integral. Me doy cuenta que no solamente soy yo, sino que también hay muchas víctimas en Colombia. Hay madres que están llorando la pérdida de sus hijos, esposas, hermanas. Entonces es una tristeza muy grande que en Colombia, un país tan bonito, estén pasando tantas cosas feas. Otro de los rezagos del conflicto han sido los homicidios a líderes y lideresas sociales, así como a firmantes del acuerdo de paz. Bogotá ha recibido cerca de 500,000 víctimas del conflicto, mayoritariamente por desplazamiento forzado. Por esa razón no podemos no podemos ignorar esta realidad. Sí, los beneficios de la paz llegan no solamente a los firmantes, sino a las comunidades, entregando la tierra, haciendo que la justicia funcione, que el Estado esté presente, que haya planes de desarrollo con enfoque territorial, que haya educación, salud, vivienda. Obviamente los índices de criminalidad van bajando. En la actualidad, la Unidad para las Víctimas ha adelantado mesas de trabajo por todo el país, con el fin de escuchar las exigencias de las víctimas y poder actualizar de manera integral la Ley 1448 de 2011. También les cuento que a partir de hoy, 9 de abril, acá en el Centro de Memoria se abren diferentes exposiciones. Una de esas es creada por el colectivo Madres de Falsos Positivos de Soacha Mafapo, donde reúnen unas botas que cuentan cientos de historias de estas ejecuciones extrajudiciales. También hoy en la tarde habrá un foro donde participará el alcalde Carlos Fernando Galán. Y recordemos que el Gobierno Nacional también ha organizado diferentes eventos conmemorativos a este Día de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Uno de ellos será en la Plaza de Bolívar, así como en diferentes ciudades principales del país.